Capítulo 1. Francisco nunca dejaba que Nova se quedara a pasar la noche, pero esta noche rompió su propia regla. En la vez número 999 con Francisco, él estuvo más desenfrenado que en cualquier otra ocasión. Después de aquella indulgencia, el cuerpo de Nova estaba dolorido por todas partes. En el momento en que bajó de la cama, sintió como si todos sus huesos fueran a desmoronarse. Francisco le empujó un contrato de propiedad inmobiliaria. Fírmalo. Tómalo como una compensación para ti. Después de esto, cada uno seguirá su camino. Nova ni siquiera lo miró. Firmó obedientemente. Francisco frunció ligeramente el ceño. ¿No vas a preguntar por qué? Siempre tienes tus razones para hacer las cosas. Desde el día en que conoció a Francisco, Nova nunca preguntó el motivo de nada. Cuando él le pedía que acompañara a socios de negocios a beber, ella hacía todo lo posible por ayudarlo a cerrar grandes acuerdos de cooperación. Cuando él estaba de viaje y la llamaba borracho en mitad de la noche, ella podía conducir 6 horas seguidas durante la madrugada para aparecer frente a él justo al amanecer. Cuando él dijo que quería que ella permaneciera a su lado, ella ignoró las críticas y burlas de los demás, y permaneció a su lado durante 6 años completos sin título ni nombre oficial. Todos decían que ella era la pagafantas de Francisco, incluso si él se acostaba con otra mujer delante de ella. Nova aún podía sonreír y prepararles la cama. Todos estaban esperando ver el día en que Nova saliera huyendo en cuanto se enterara de la noticia de la boda de Francisco, pero lo que no sabían era que ella había sabido de su matrimonio incluso antes que ellos. Nova se sostuvo con dificultad y cerró la puerta del baño, en un lugar donde él no podía verla. Las lágrimas comenzaron a caer como lluvia. Siempre recordaría la primera vez que vio a Francisco. Fue el día de su cumpleaños número 18. Su padre estaba ahogado en deudas. Debía una enorme suma de dinero. Los cobradores llegaron a la puerta, y cuando ya no había salida, aquel grupo de personas propuso usarla a ella como pago. Sus padres lo permitieron en silencio. La arrastraron a un rincón. Ella luchó con todas sus fuerzas. Cayó al suelo cubierta de heridas, mientras detrás de ella resonaban risas obscenas. Varios hombres la rodearon. Justo cuando pensó que su vida estaba acabada, Francisco apareció. Desde aquel día, Nova consideró a Francisco su salvador, y siempre corría tras él queriendo hacer algo por él. Más tarde, ocurrió un accidente. Francisco estaba completamente borracho. No se sabía a quién confundió con ella, pero la tomó con una intensidad frenética durante toda la noche. Al amanecer, ella vio a Francisco apoyado en la ventana fumando. Estaba nerviosa e inquieta cuando lo escuchó decir: ¿No querías devolverme el favor? Entonces ven cuando te llame. Durante los años siguientes fueron inseparables. Él la llevaba abiertamente a todo tipo de eventos públicos, y también asistió elegantemente vestido a su ceremonia de graduación para apoyarla y respaldarla. Excepto el título de novia, él le dio todo. Ella nunca se preocupó por los rumores y comentarios maliciosos. Se hipnotizó a sí misma innumerables veces diciéndose que solo estaba devolviendo un favor, pero sin darse cuenta, terminó desarrollando sentimientos que no debería haber tenido. Hasta que, hace medio mes, la madre de Francisco fue a buscarla. Señorita López, ¿Francisco no te lo ha dicho? Dentro de un mes se va a casar. Lo que vino después fue una invitación de boda de un rojo brillante. La otra parte es de una familia del mismo nivel que la suya. Además, es una chica que a él le ha gustado durante muchos años, solo que, por algunas razones, no habían decidido casarse hasta ahora. Señorita López, eres joven. ¿Por qué desperdiciar los mejores años de tu vida en él? Nova, aturdida, fue a buscar a Francisco, pero lo vio hablando por teléfono con una voz suave. En unos días te llevaré a elegir el anillo de boda. Todo será como tú quieras. En ese momento sintió como si alguien le hubiera golpeado la cabeza con un palo. De repente despertó. El favor que debía devolver parecía haber llegado finalmente a su final. Capítulo 2. Aquella misma noche, Nova vio en las historias de WeChat la noticia de que Francisco y Valeria Cruz, la hija de la familia Cruz, se casarían pronto. Cuando salió del baño, Francisco ya se había ido. Junto con aquel contrato, también había dejado una tarjeta bancaria. Nova regresó a su pequeño apartamento alquilado y justo se encontró con la casera, que venía a pedir el alquiler del mes siguiente. Tía, solo alquilaré hasta finales de este mes. ¿Podría ayudarme con los trámites para cancelar el contrato? Había vivido allí durante 6 años. Al principio, Francisco pensaba que el lugar era demasiado pequeño y quería cambiarle a uno más grande, pero ella se negó. Más tarde, él también se acostumbró a vivir allí, e incluso toda la casa quedó llena de huellas suyas. Nova comenzó a recoger con calma las cosas de Francisco. Los 3 trajes en el armario fueron los que ella le compró después de recibir su primer salario. Le quedaban perfectamente ajustados. Él le mordió la oreja con un tono ambiguo. ¿Cuándo me diste mi talla en secreto? ¿Mientras estábamos en la cama?
Su actitud descarada la hizo sonrojarse por completo. Las pantuflas de pareja en el zapatero eran el trofeo que habían ganado una vez en un mercado nocturno jugando a lanzar aros. Las pantuflas rosadas y peludas se veían especialmente infantiles en sus pies, pero él solo dijo que estaba bien si a ella le gustaban. También estaba el suelo de madera hecho a medida para toda la casa. Una vez Nova se cayó accidentalmente en casa y se fracturó un hueso. Así que él mandó a cambiar todo el suelo y además puso alfombras suaves en las esquinas de las paredes para evitar que volviera a lastimarse. En el refrigerador de la cocina estaban llenos de frutas, verduras, pescado y carne que a Francisco le gustaban. A él le encantaba su forma de cocinar. Cada vez que ella estaba ocupada en la cocina, él se quedaba a su lado ayudando. La imagen de aquel joven señor elegante lavando verduras en el fregadero era algo que ella recordaría toda la vida. Durante esos largos 6 años, Francisco ya se había infiltrado en su médula, impregnando cada rincón de su vida. Cuando Nova terminó de empacar todas esas cosas y las tiró al basurero, las emociones que había acumulado durante tanto tiempo finalmente colapsaron. Se encogió sobre sí misma y rompió a llorar desconsoladamente. A la mañana siguiente temprano, después de enviar su solicitud para estudiar en el extranjero, recibió una llamada de Francisco. Cuando llegó a la tienda de vestidos de novia, vio de inmediato a Francisco sentado en el sofá. Tenía las piernas largas cruzadas y estaba respondiendo correos electrónicos con la cabeza baja. Cuando no hablaba, desprendía un aire frío y distante. Al momento siguiente, acompañado por una voz dulce que llamó, Francisco, la puerta del probador se abrió. No me gusta ninguno de los modelos de aquí. ¿La señorita López aún no ha llegado? Cuando terminó de hablar, Valeria vio a Nova de pie en la entrada. Valeria tomó el brazo de Nova con entusiasmo. Señorita López, fui yo quien le pidió a Francisco que te llamara. He visto la ropa que diseñas, así que esta vez quiero que me ayudes a diseñar mi vestido de boda. El rostro de Nova se puso pálido de inmediato. Los empleados de la tienda la miraban con simpatía, porque medio año antes Francisco también la había traído allí para probar vestidos de novia. En ese momento, todos los empleados pensaban que ella era la prometida de Francisco, y no paraban de felicitarla. Pero ahora, ella solo quería escapar de ese lugar. Francisco, ¿cómo podía tratarla así? Finalmente levantó la mirada hacia ella. A Valeria le gusta mucho tu trabajo. Hazlo según lo que ella quiera. El dinero no es un problema. Nova quiso reír. La primera vez que él hablaba de dinero con ella, era por otra mujer. Valeria la llevó al probador para tomarle las medidas. El anillo de diamantes en el dedo de Valeria brillaba de una forma especialmente deslumbrante. Al notar que Nova miraba su mano, Valeria levantó la mano sonriendo. Es muy bonito, ¿verdad? Este anillo de diamantes lo mandó a hacer especialmente para mí en París. Incluye una promesa de que será el único en toda una vida. Señorita López, aún no te he dado las gracias. En aquel entonces Francisco te trajo aquí para probar vestidos de novia por mí. Tomabas fotos de cada uno y me preguntabas cuál me gustaba. Debió de ser muy duro para ti. Los dedos de Nova temblaron ligeramente. Resultó que desde hacía tanto tiempo, Francisco y Valeria ya habían decidido su compromiso matrimonial. Capítulo 3. Al salir del probador, Valeria se aferró al brazo de Francisco y se volvió hacia Nova López para invitarla. Señorita López, gracias por tu esfuerzo. Ven a comer con nosotros. Justo tengo algunas preguntas que quisiera consultarte. Nova quiso rechazar de inmediato, pero Francisco no le dio esa oportunidad. Con evidente impaciencia, le indicó que subiera al coche. Cuando entraron al restaurante, Francisco tomó el menú de forma habitual y empezó a pedir platos. Valeria, a un lado, sonrió mientras servía té para Nova. Señorita López, quizá no lo sepas. La primera vez que Francisco y yo nos vimos fue en este restaurante. En aquel momento solo dije que la comida aquí era bastante buena, y no esperaba que él lo comprara directamente. Nova apenas logró forzar una sonrisa. Aquel año, fue precisamente aquí donde encontró a Francisco completamente borracho. Esa noche sus ojos estaban turbios. Él se giró y la presionó bajo su cuerpo, y el dolor reprimido en su interior parecía no tener dónde desahogarse. ¿Resultaba que en aquel momento estaba allí recordando a Valeria? En realidad, Nova siempre lo había sospechado. Aquella noche él la había confundido con otra persona, pero a ella no le importaba. Pensaba que incluso el corazón más frío y duro, con el paso del tiempo, acabaría por calentarse. Ahora comprendía que desde el principio ella no había sido más que un sustituto. La auténtica había regresado. Así que ella, la imitación, naturalmente debía retirarse. Francisco, ¿por qué solo pides los platos que me gustan? La señorita López es invitada. También deberías pedir algo que le guste a ella. Francisco frunció ligeramente el ceño, cerró el menú y se lo entregó al camarero con total naturalidad. Ella no es exigente. Al ver lo poco que le importaba, la respiración de Nova se detuvo por un instante.
Claro, a su lado. Ella nunca había tenido derecho a escoger. Siempre pensó que Francisco era una persona extremadamente fría, así que cada vez que él se mostraba distante después de la intimidad, ella podía soportarlo sin condiciones. Pero ahora, al ver con sus propios ojos que él también podía mostrar ternura y devoción, Nova solo sentía que ella misma resultaba aún más ridícula. A mitad de la comida, Nova, con el rostro pálido, dijo que iba al baño. No esperaba que Valeria también entrara. Señorita López, Francisco es así. Siempre es frío con todo el mundo. No te lo tomes a mal. En realidad sé que en su corazón tiene algunas quejas hacia mí. En aquel entonces me persiguió durante muchos años. Pero yo tenía a otra persona en mi corazón. Él dijo que podía esperarme siempre. Pensé que solo estaba bromeando conmigo. Nunca imaginé que realmente me esperaría tantos años. Los dedos de Nova se clavaron profundamente en la palma de su mano. Respiró hondo. Señorita Cruz, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Una suave sonrisa apareció en los labios de Valeria. Solo quiero decirte que, sin importar lo que Francisco haya tenido contigo en el pasado, no fue más que una forma de enfadarse conmigo. La señorita López es inteligente, así que supongo que no se lo habrá tomado en serio, ¿verdad? El pecho de Nova se sentía oprimido, como si una enorme piedra le aplastara el corazón y le impidiera respirar. ¿La señorita Cruz teme que yo me aferre a él sin soltarlo? No se preocupe, sé cuál es mi lugar. Valeria pareció muy satisfecha con esa respuesta. Tras retocarse el maquillaje, se marchó sin mirar atrás. Cuando Nova regresó al restaurante, ocurrió un cambio repentino. En la mesa de al lado estalló una discusión que se volvió cada vez más intensa, hasta que comenzaron a pelearse directamente. El restaurante se convirtió en un caos en un instante. Uno de los hombres, de mal temperamento, de repente levantó una gran olla de sopa hirviendo y la lanzó hacia la persona de enfrente. El otro se apartó de inmediato, y aquella olla de sopa salió disparada directamente hacia la mesa de Nova. En medio de la urgencia, Francisco, presa del pánico, tiró rápidamente de Valeria y la protegió firmemente detrás de él. Nova no tuvo tiempo de esquivar. La sopa hirviendo cayó brutalmente sobre su cuerpo. Capítulo 4. En un instante, Nova quedó empapada de sopa. Su rostro pálido y sus brazos se volvieron rojos al momento, y pequeñas ampollas comenzaron a aparecer en su piel. La sensación ardiente era como si estuviera siendo quemada por fuego. El dolor era tan intenso que apretó los dientes sin poder pronunciar palabra. Pero Francisco solo le lanzó una mirada indiferente, aún preocupado de que la persona de la mesa de al lado siguiera perdiendo el control. Rodeó cuidadosamente a Valeria con el brazo y la llevó a un lugar seguro. De principio a fin, no mostró ni un poco más de preocupación por Nova. Los ojos de Nova se enrojecieron, pero ni siquiera pudo llorar. El dolor se extendía por todo su cuerpo. Levantó la mirada hacia Francisco y vio a Valeria empujarlo suavemente. Estoy bien. Ve rápido a ver a la señorita López. Está muy herida. Pero Francisco solo se dio cuenta de que, cuando la había tirado hacia él, la rodilla de Valeria se había raspado por accidente, dejando ver un poco de sangre. Desde pequeña te han mimado demasiado. No soportas ni un poco de dolor. ¿Para qué te haces la valiente? Te llevaré al hospital ahora mismo. Cuando Francisco levantó a Valeria para irse, pareció que por fin recordó a Nova. ¿Puedes ir al hospital sola? Nova asintió mientras soportaba el dolor. ¿Acaso tenía derecho a decir que no? Durante los 6 años que estuvo con él, siempre fue obediente y nunca le causó problemas. Hasta que Francisco y Valeria desaparecieron de su vista, varios camareros se acercaron apresurados, disculpándose una y otra vez mientras trataban de atender su herida de emergencia. Con su ayuda, Nova logró subir temblando al coche que la llevó al hospital. Apenas llegó a la entrada, escuchó a varias enfermeras comentando lo que había ocurrido hacía poco. Este Francisco es demasiado exagerado. ¿Su prometida no se raspó apenas un poco la piel? Y aún así llamó a varios jefes de departamento para una consulta médica, diciendo que temía que quedara alguna secuela. He oído que la persiguió durante muchos años antes de conseguirla. Ahora que por fin aceptó estar con él, claro que tiene que cuidarla con tanto esmero. ¿No tenía una chica a su lado? Parece que estuvo con él muchos años, pero la dejó sin más. No eran de la misma clase social. Para Francisco solo era un juego. ¿Cómo iba a tomarlo en serio? Nova se mordió el labio. Poco a poco, en su boca apareció un sabor metálico a sangre. Mientras el médico trataba sus quemaduras, le advirtió que debía aplicarse la medicina a tiempo, especialmente en la cara. Si queda cicatriz, no se verá bien. Nova estaba tan dolorida que ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Miró su rostro en el espejo. Un tercio de su mejilla derecha estaba rojo e hinchado. Una imagen impactante. Recordó que, cuando el amor entre ellos era intenso, a Francisco le gustaba sostener su rostro y besar su mejilla. Ahora, sin importar en qué se convirtiera esa cara,
Probablemente a él ya no le importaría. Nova regresó a casa aturdida y cayó dormida nada más acostarse. No sabía cuánto tiempo había dormido cuando el sonido del teléfono la despertó. Al ver el nombre Francisco en la pantalla, su mente quedó en blanco por un instante. Ven a la villa. Ahora. Francisco colgó sin darle oportunidad de hablar. Nova soportó el dolor y tocó su frente ardiente. Parecía que tenía fiebre, pero no podía preocuparse por eso. Salió de inmediato hacia la villa. En el pasado, cada vez que Francisco la llamaba, ella acudía al instante. Casi se había convertido en un reflejo. La puerta de la villa se abrió. La mirada de Francisco cayó sobre su rostro. Solo frunció ligeramente el ceño. Valeria se mudará aquí pronto. No quiero que note que hay rastros de otra mujer en esta casa. Tienes una noche para limpiar todo. Algo dentro del corazón de Nova pareció desgarrarse. El dolor hizo que la sangre en su cuerpo se volviera fría. Francisco, estoy herida, le recordó en voz baja y ronca. Al segundo siguiente, escuchó la voz fría de Francisco. Nova, tú no eres una persona melodramática. Capítulo 5. Nova se quedó de pie en la puerta con el rostro pálido. Como no había amor, tampoco podía hablarse de dolor por él. Sin decir una palabra, entró en la casa y empezó a recoger una por una las cosas que le pertenecían. Francisco nunca la dejaba pasar la noche allí, así que sus pertenencias en ese lugar eran lamentablemente pocas. Pero cada una de ellas arrastraba a Nova a recuerdos imposibles de evitar. La manta rosa del sofá fue un regalo que ella le dio el año pasado en el día de San Valentín. Él puso cara de disgusto, pero aún así la llevó a casa a regañadientes. Una vez, después de que terminaron de hacer el amor en el sofá, él envolvió su cuerpo desnudo con aquella manta y se burló de ella. Así que para esto era la manta que me regalaste. En el mueble del recibidor había una fila entera de pequeños colgantes adorables que ella colocó en secreto cuando él no estaba mirando. Cuando él los vio, simplemente lo permitió. En aquel momento, ella pensó que eso significaba que él la estaba dejando entrar en su vida. Nova soportó el intenso dolor que le recorría el brazo mientras empaquetaba todas esas cosas y las tiraba una por una. La cama, el sofá, el baño, el estudio. Limpió cada rincón hasta dejarlo impecable, asegurándose de que no quedara ni un solo cabello suyo. Mientras tanto, en el salón, Francisco recibió una llamada de Valeria y se marchó apresuradamente. Antes de irse solo dejó una frase. He cambiado la contraseña de la puerta. Antes de irte revisa bien todo. No quiero que quede nada sin limpiar. En el momento en que escuchó la puerta cerrarse, las lágrimas de Nova brotaron con fuerza, cayendo sin parar sobre el suelo. Cuando el cielo empezaba a aclararse, Nova por fin salió de la villa. Sentía todo el cuerpo helado y la fiebre la tenía aturdida. Apenas caminó unos pasos cuando se desmayó. Cuando volvió a despertar ya era el atardecer. El penetrante olor a desinfectante la devolvió de golpe a la realidad. Una enfermera le estaba cambiando la venda. Tenías fiebre alta y te desmayaste al borde de la carretera. Alguien te trajo al hospital. Si hubiera pasado un poco más de tiempo, se habría convertido en neumonía. ¿Dónde están tus familiares? Nova se quedó aturdida un momento y curvó ligeramente los labios con impotencia. No tengo familia. Desde el día en que Francisco la salvó, había cortado todo contacto con sus padres. Durante 6 años, Francisco había sido su única familia, pero ahora, incluso Francisco ya no la quería. Nova permaneció 3 días enteros en el hospital. El día que le dieron el alta, encendió por fin su teléfono. De repente aparecieron innumerables llamadas perdidas y mensajes. Todos eran de Francisco. ¿No habían quedado en que todo había terminado? Entonces, ¿para qué la estaba buscando? ¿Sería porque no estaba satisfecho con cómo había limpiado la villa? Mientras estaba distraída pensando, recibió una llamada de su mejor amiga. Nova, ¿dónde te metiste? Francisco te ha estado buscando por todas partes. Incluso vino a buscarme a mí. ¿Te pasó algo? Nova frunció el ceño. ¿Francisco? ¿Buscándola por todas partes? Quería preguntar qué estaba pasando exactamente, pero su amiga solo le dejó una dirección. Nova, ven primero. Cuando llegues te explico todo. Llena de confusión, Nova tomó un taxi directamente hacia el lugar, pero nunca imaginó que allí se encontraría con Francisco. La puerta del reservado estaba entreabierta. Vio a Francisco recostado perezosamente en el sofá, y el humo que exhalaba cubría parcialmente su rostro anguloso. El corazón de Nova se agitó. Apartó la mirada apresuradamente, bajó la cabeza y quiso marcharse, pero las risas y conversaciones dentro llegaron a sus oídos sin previo aviso. Francisco, después de perseguir a Valeria tantos años por fin la conseguiste. ¿Cómo te sientes ahora? Yo creo que esa chica Nova es mucho mejor que Valeria. Al menos la niña sí tenía sentimientos de verdad por Francisco. Hablando en serio, ¿de verdad rompiste con Nova? La verdad es que hace tiempo que me gusta. Si ya no la quieres, ¿qué tal si este hermano tuyo se divierte un poco con ella?
Nova se detuvo sin darse cuenta. Finalmente se escuchó la voz fría de Francisco. Hace tiempo que rompimos. Si quieres jugar con ella, hazlo. ¿Para qué me preguntas? Capítulo 6. Con el rostro pálido, Nova casi salió huyendo. Su mejor amiga también había oído que Francisco iba a casarse, mientras lo insultaba diciendo que era un desgraciado. También sentía pena por los 6 años que Nova había pasado a su lado. Las dos bebieron bastante. Al final, sin embargo, fue la amiga quien terminó completamente borracha. Después de subirla al coche, Nova volvió al reservado para recoger sus cosas. Al salir, justo vio a Francisco con el rostro sombrío caminando con grandes zancadas hacia otra dirección. Instintivamente siguió su mirada, y vio a un hombre descarado tocando a Valeria de forma inapropiada. Las palabras vulgares salían una tras otra, cada frase pisando exactamente las líneas que enfurecerían a Francisco. En medio del bullicio de copas, el vaso que Francisco tenía en la mano se estrelló violentamente contra la cabeza del hombre. Luego lanzó un puñetazo directo a su rostro. Sus ojos eran feroces, completamente distintos a su habitual calma y autocontrol. ¿Te atreves a tocarla? ¿Quieres morir? Francisco parecía una bestia salvaje. Pisó al hombre en el suelo, y cada golpe de su pie parecía querer aplastarle los huesos. Francisco, cálmate, estoy bien, detente. Valeria, recuperándose del susto, se apresuró a tirar de él. Las personas alrededor estaban aterrorizadas y se dispersaron hacia los lados. Nova fue empujada sin darse cuenta hacia el frente. Francisco finalmente se detuvo, pero la expresión de su rostro se volvió aún más aterradora. Cuando llamó por teléfono, su voz parecía salir del mismo infierno. Sáquenlo de aquí y denle una buena lección. La mano con la que la tocó, que la pierda. Entre los gritos dolorosos del hombre, Francisco se giró sin expresión y abrazó a Valeria, consolándola con suavidad mientras ella temblaba. Ya está, no tengas miedo. Llegué tarde. Valeria lloraba en su pecho, aún con el susto en el cuerpo. Estoy bien. Solo quería venir a darte una sorpresa. No esperaba que pasara esto. Francisco, lo siento. ¿Te causé problemas? Francisco la abrazó con más fuerza, lleno de preocupación. ¿Cómo podría ser? Fui yo quien no te protegió bien. No volverá a pasar. La sostuvo firmemente y, al girarse, sus ojos se encontraron con Nova, que estaba de pie a cierta distancia. Un destello extraño cruzó por la mirada de Francisco. ¿Cuándo había llegado? ¿Cuánto había visto? Pero enseguida su rostro volvió a endurecerse. Desapareciste 3 días y 3 noches. ¿Por fin decidiste aparecer? Primero llevaré a Valeria a casa. Espera mi llamada. Nova no dijo nada. Bajó la mirada en silencio y se apartó a un lado. Francisco la miró y, sin saber por qué, sintió una inquietud inexplicable en el corazón. La Nova de antes también era obediente, pero cada vez que aparecía una mujer desconocida a su lado, ella fingía estar celosa y le preguntaba si ya no la quería. Él siempre se reía y la consolaba. Mi pequeña gatita es tan buena, ¿cómo podría no quererla? Pero ahora, su silencio absoluto lo irritaba inexplicablemente. Nova permaneció allí de pie. El alcohol empezaba a hacer efecto, y sin darse cuenta, las lágrimas llenaron sus ojos. Nunca lo había visto perder el control de esa manera. Una vez, en una situación parecida, también fue acosada por un borracho, pero Francisco simplemente dijo con indiferencia: tienes que aprender a resolver los problemas por ti misma. Después de todo, no puedo estar a tu lado todo el tiempo. Resultaba que las personas realmente eran diferentes. Simplemente, ella no era lo suficientemente importante. No sabía cuánto tiempo permaneció allí de pie, hasta que el dolor en su corazón se volvió entumecido y desapareció poco a poco. Se dio la vuelta lentamente para irse. Apenas salió del club, alguien la abrazó por detrás de repente. Se asustó tanto que estuvo a punto de gritar pidiendo ayuda, pero cuando vio quién era la persona frente a ella, perdió el conocimiento al instante. Capítulo 7. En el momento en que Nova despertó, Tony, uno de los amigos de Francisco, estaba inclinado sobre ella, presionándola contra la cama. Sus pupilas se contrajeron de golpe. Luchó con todas sus fuerzas, pero él la dominó con facilidad. Francisco ya lo dijo: si quiero jugar contigo, puedo hacerlo. Pequeña Nova, sé buena. Te haré sentir también que querrás morir de placer. Sus dedos se deslizaron hasta el cuello de su ropa y lo levantaron ligeramente. ¿Sabes cuánto tiempo llevo queriendo probar tu sabor? Aléjate de mí. La voz de Nova temblaba con un sollozo mientras luchaba desesperadamente. Al recordar la conversación que había oído en el reservado, la desesperación la devoró por completo. Tony sonrió con total seguridad. No te estoy mintiendo. ¿No me crees? Llámalo. Si Francisco no quiere que te toque, no lo haré. Marcó el número de Francisco. 1 vez, 2 veces. En la 5ª llamada, finalmente contestaron. Pero la voz que llegó fue la de Valeria.
Francisco está preparándome una medicina. ¿Qué sucede? Al instante siguiente se escuchó la voz de Francisco. ¿Quién es? Tony tapó la boca de Nova, y ella solo pudo emitir sonidos ahogados entre lágrimas. Con una sonrisa cruel, habló al teléfono. Francisco, ¿no tienes problemas si salgo con Nova? Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego la voz de Francisco sonó fría. No es más que un juguete. No tienes que estar probándome siempre. La llamada se cortó sin piedad. Nova temblaba de dolor, y las lágrimas caían sin parar. Cuando Tony se inclinó hacia su cuello, Nova se despertó de golpe. Le dio una fuerte patada, lo apartó y agarró la lámpara de la mesita de noche, golpeándolo con todas sus fuerzas en la cabeza. La sangre brotó de inmediato. Él cayó torcido sobre la cama. Nova aprovechó la oportunidad para escapar apresuradamente. Corrió tambaleándose durante mucho tiempo. Al final se detuvo frente a la villa. Francisco, ¿de verdad vas a dejar que otro hombre se quede con la señorita López? ¿Y si ese hombre realmente le hace algo? Francisco rodeó a Valeria con el brazo mientras le daba la medicina con suavidad. Estás tan enferma y aún así te preocupas por otros. Mi pequeña princesa, ahora mismo, aparte de ti, no tengo ganas de ocuparme de nadie más, pero la señorita López se sentirá herida, ¿no? Francisco sonrió con impotencia. Valeria, ella solo fue una distracción mientras tú no estabas. En mi corazón siempre has sido solo tú. ¿Todavía no me crees? Te creo. Entonces sé buena y bebe la medicina. Pero está muy amarga. Valeria frunció el ceño con un tono coqueto. Francisco relajó el gesto. Entonces te la daré de otra manera. Después de decirlo, bebió la medicina él mismo, bajó la cabeza y besó a Valeria, pasando el líquido poco a poco a su boca, para luego estrecharla contra su pecho y profundizar el beso. Nova observó aquella escena. El dolor en su corazón era como si alguien lo estuviera arrancando a la fuerza. Retrocedió unos pasos y se dio la vuelta para marcharse, sin darse cuenta. Corrió hasta el callejón donde Francisco la había salvado años atrás. De repente, la lluvia empezó a caer con fuerza, deslizándose por su cabello. Recordaba que aquella noche también había llovido. Un hombre vestido con traje negro apareció frente a ella, como si fuera un dios descendiendo del cielo, sacándola del infierno. Si estás dispuesta a venir conmigo, nadie volverá a atreverse a hacerte daño. Fue esa frase la que hizo que Nova tomara su mano sin dudarlo y lo siguiera durante 6 años. Pero hoy, 6 años después, una sola frase suya, no es más que un juguete, había destrozado por completo su corazón. Nova se arrodilló sobre el áspero suelo de cemento, golpeando su frente contra el suelo con fuerza. La Nova de 18 años había creído de verdad, con inocencia, que había encontrado a un dios de corazón bondadoso. Capítulo 8. Unos días después, Nova recibió una llamada de Valeria. Señorita López, ¿ya está listo mi vestido de novia? Nova solo quería terminar con todo aquello lo antes posible, porque su solicitud para estudiar en el extranjero ya había sido aprobada. En cuanto obtuviera la visa, podría marcharse de inmediato. Llevó el vestido de novia, terminado tras varias noches sin dormir, y llegó a la casa de Valeria. Un grupo de personas rodeaba a Valeria, mostrándole preocupación y halagos. Algunas palabras desagradables llegaron justo a oídos de Nova. Valeria, aunque Francisco te trate bien, tiene a una chica que lo ha seguido durante años. Deberías vigilarlo bien. He oído que esa mujer, aunque es joven, es bastante astuta. Seguro que es muy buena en la cama. Eso ya es preocuparse demasiado, ¿no? Valeria Cruz es la única hija de la familia Cruz. ¿Qué es esa mujer comparada con ella? ¿También cree que puede competir con Valeria? Los que no tienen nada no temen perder nada. ¿Quién sabe qué cosas sinvergüenzas podría hacer una mujer así? El color del rostro de Nova se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que Valeria la vio. Apartó a la gente y tomó su mano con una sonrisa. Señorita López, gracias por venir. Vamos primero a probar el vestido de novia. Todas las miradas cayeron sobre Nova, y los murmullos se volvieron aún más intensos que antes. Cuando Valeria salió con el vestido puesto, Nova se quedó momentáneamente aturdida. Ese diseño había sido originalmente algo que ella había preparado en secreto para sí misma. En algún momento, incluso había imaginado ingenuamente el día en que lo llevaría puesto. Señorita López, tu diseño es realmente precioso. Por cierto, la próxima semana es la boda de Francisco y mía. Recuerda venir. Me caes muy bien. ¿Quieres ser mi dama de honor? Nova negó con la cabeza, incómoda. Felicidades a los dos. No asistiré a la boda. Probablemente tenga algo que hacer esos días. Valeria sonrió de repente y se inclinó hacia ella. Señorita López, ¿siempre pensaste que Francisco realmente te quería? Pero deberías saber muy bien que alguien con tu origen familiar jamás podría casarse con una familia rica. Sé que aquella noche, cuando Tony llamó por teléfono,
tú también estabas allí. Usar ese tipo de método para llamar la atención de Francisco, en realidad es bastante torpe. A Francisco le disgustan mucho esos trucos. Su sonrisa seguía siendo brillante y elegante. Cualquiera pensaría que estaba diciendo algo íntimo y amistoso. Nova apretó con fuerza los dedos. Su rostro palideció ligeramente. Así que aquella noche Francisco también sabía que Tony la había retenido, y aún así no le importó si vivía o moría. Si es así, señorita Cruz, ¿por qué molestarse en decirme todo esto? ¿No confía en sí misma? El rostro de Nova permaneció impasible. Puede estar tranquila, jamás me aferraré a él. Valeria bajó la voz. ¿De verdad? Yo nunca creo ese tipo de palabras. En el siguiente instante, de repente tomó unas tijeras y las deslizó sobre el vestido de novia que llevaba puesto. Antes de que Nova pudiera reaccionar, Valeria dio unos pasos hacia atrás tambaleándose, mirándola con expresión de incredulidad. Señorita López, solo te pedí que me hicieras un vestido de novia, aunque no quisieras hacerlo. No era necesario hacerme quedar en ridículo delante de todos, ¿verdad? En ese momento apareció la figura de Francisco en la puerta. ¿Qué está pasando? Valeria, con lágrimas en los ojos, se lanzó a sus brazos. Francisco, no sé qué le pasó de repente a la señorita López. Solo dije que el diseño no era lo suficientemente impresionante, y cuando se enfadó, me apuntó con las tijeras. Abrió la palma de su mano. La piel estaba cortada por las tijeras afiladas, y la sangre fluía. La expresión de Francisco cambió de inmediato. Nova se apresuró a explicar. Yo no hice eso. Fue ella quien. Antes de que pudiera terminar la frase, un dolor punzante en su mano la interrumpió. Francisco había tomado las tijeras. Agarró su mano y le hizo un corte directamente en la palma. El dolor agudo se extendió desde su mano hasta su corazón, y también extinguió por completo el último rastro de sentimiento que aún quedaba en ella hacia él. Capítulo 9. Francisco nunca había sido indulgente con Nova, incluso ahora. Sus ojos seguían fríos mientras le ordenaba que se disculpara con Valeria. Con los ojos enrojecidos, Nova apretó los dientes y habló con obstinación. No hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme? Su voz era más fría que nunca. Nova, sabes muy bien cuál será el resultado si me desobedeces. No me obligues a actuar. Los recuerdos del pasado surgieron de repente. Aún recordaba vagamente cómo él le había dicho que, pasara lo que pasara en el futuro, nunca la obligaría a hacer algo que no quisiera. Ella había creído que, incluso si todo había sido solo un juego para él, al menos habría un poco de sinceridad, pero todo era falso. Los guardaespaldas detrás de ella avanzaron y la empujaron con fuerza al suelo, presionando su cuello para hacer que golpeara la frente contra el suelo. Así fue como la obligaron, humillándola, a disculparse. No vuelvas a hacer algo así. Francisco dejó caer esas palabras con frialdad. No habrá un después. Al escuchar esas palabras, Francisco frunció ligeramente el ceño. En su corazón surgió una inquietud inexplicable. Nova se levantó tambaleándose y caminó hacia la salida paso a paso. No mucho después de salir de la casa de los Cruz, un hombre apareció de repente corriendo hacia ella, maldiciendo con furia. Francisco me quitó una mano, entonces mataré a su mujer. Con varios golpes secos, botellas de alcohol se estrellaron contra la cabeza de Nova. La sangre caliente comenzó a correr por su cabello mientras ella caía pesadamente en un charco de sangre. Su mente estaba aturdida, tendida en el suelo. Intentó arrastrarse para escapar, pero el hombre pisó su cabeza herida con fuerza. Ayuda, está matando a alguien. Los transeúntes comenzaron a gritar alarmados. El hombre pateó a Nova varias veces antes de huir apresuradamente. Nova escupió de repente una gran bocanada de sangre, cubierta de sangre. Intentó llamar para pedir ayuda. Instintivamente presionó el número 1. Ese número había sido configurado personalmente por Francisco en su teléfono para que pudiera encontrarlo fácilmente. La llamada se conectó. La voz impaciente de Francisco llegó desde el otro lado. Nova, no me gustan las mujeres que se aferran sin saber retirarse. Así pierde todo el sentido. La voz de Valeria sonó claramente a continuación. Francisco, ¿puedes ayudarme a subir la cremallera del vestido? Al instante siguiente, solo quedó el tono de llamada cortada. Nova sonrió amargamente. Mientras sonreía, las lágrimas comenzaron a caer sin parar. Su visión se volvió cada vez más borrosa. Cerró los ojos y perdió el conocimiento. Parecía estar soñando un sueño muy largo. A los 18 años, cuando Francisco la llevó a casa por primera vez, la severidad de sus rasgos se suavizó ligeramente. Ella pensó que aquella ternura era solo para ella. A los 20, él celebró su cumpleaños. Nunca olvidaría aquel día. El elegante hombre cocinó personalmente una mesa llena de platos que a ella le gustaban, y la casa estaba llena de regalos caros. En secreto pidió un deseo. Ojalá pudiera estar con Francisco para siempre. A los 22,
Él resultó herido por su causa. La familia de Francisco la había humillado, obligándola a arrodillarse frente a la estatua de Buda durante 3 días y 3 noches para rezar por él. Cuando despertó, él se enfureció al saberlo. La levantó del suelo y le preguntó con dolor en la voz si le dolía. Cuando Nova volvió a abrir los ojos, se encontró acostada en una cama de hospital. Todavía había lágrimas secas en las comisuras de sus ojos. Al girar la cabeza, vio a Francisco de pie junto a la cama, mirándola con expresión fría. Nova, ¿ya terminaste tu espectáculo? ¿Usar este tipo de método para obligarme a venir a verte, no te parece ridículo? Hacerte la víctima también tiene un límite. Esta es la primera y la última vez. Y además, confabularte con alguien así para montar una escena. No quiero volver a ver un truco tan torpe. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. De principio a fin, ni siquiera le dio a Nova la oportunidad de hablar. Apenas Francisco se fue, Valeria entró. Francisco en realidad no quería venir. Fui yo quien lo convenció de que viniera a verte. Después de todo, la persona de la que ese hombre quería vengarse era yo. Tú solo sufriste esto en mi lugar. Pero, ¿sabes qué? Francisco parece pensar que todo fue una actuación tuya para llamar su atención. Al ver la expresión satisfecha de Valeria, Nova finalmente entendió por qué Francisco había reaccionado así. Parecía que todo era solo otra escena cuidadosamente dirigida por Valeria. Señorita Cruz, pronto me iré de aquí. Realmente no necesita tratarme como si fuera su enemiga. La mirada de Valeria estaba llena de desprecio. Si no hago que él te deteste por completo, ¿cómo voy a quedarme tranquila? Nova, si sabes lo que te conviene, no vuelvas a aparecer delante de él. De lo contrario, la próxima vez no tendrás tanta suerte. Nova observó cómo Valeria se marchaba, mientras un dolor agudo le atravesaba el corazón. La herida en la palma de su mano latía débilmente. Había sido Francisco quien la había cortado con sus propias manos. De repente, su teléfono emitió un sonido. Un mensaje le informaba que su visa había sido aprobada. Miró la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. Mientras miraba, las lágrimas volvieron a caer. Por fin, todo estaba a punto de terminar. Nova permaneció 3 días en el hospital. El día que estaba a punto de irse, vio en sus historias de WeChat la transmisión en vivo de la boda de Francisco. Sin saber por qué, tocó el video. En la pantalla, Francisco vestía un traje negro de alta costura, sonriendo mientras recibía a su nueva novia. Y en ese mismo día, Nova finalmente tuvo su propia salida, tan humillante como silenciosa. Por fin ya no tendría que ser esa sustituta a la que nunca se le permitía quedarse a pasar la noche. Capítulo 10. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente. Nova escuchó unos pasos nítidos y levantó lentamente la cabeza. Sus pupilas se contrajeron de golpe antes de que pudiera gritar. Alguien le cubrió con fuerza la boca y la nariz. Su conciencia se disipó en un instante. El mismo hombre que antes la había golpeado hasta dejarla cubierta de sangre susurró con una voz siniestra junto a su oído. Señorita López, ¿lo seguiste durante 6 años, y te resignas así a que te eche de su lado? Hasta a mí me parece injusto por ti, así que, déjame ayudarte. La mente de Nova se volvió borrosa y cayó completamente en la oscuridad. Al mismo tiempo, Francisco, que acababa de terminar su boda, estaba a punto de ir a buscar a Valeria cuando su párpado saltó bruscamente. Instintivamente se llevó la mano al pecho y, sin saber por qué, pensó en Nova. En ese momento vio a su asistente correr hacia él con expresión alarmada. Presidente, algo pasó. Acaban de llamar del hospital diciendo que la señorita López fue secuestrada. Francisco se quedó atónito un instante, pero el salón del banquete estaba lleno de ruido, y esas palabras fueron rápidamente ahogadas por el bullicio. Valeria detuvo al asistente. Francisco ya está muy cansado hoy. ¿Qué pasó con la señorita López? Dímelo a mí. El asistente dudó un momento y repitió lo que el hospital había dicho. Valeria asintió y lo despidió. La señorita López acaba de montar una escena de lástima hace unos días, ¿y ahora vuelve con otra? Ve a hacer tu trabajo. Yo se lo diré a Francisco. Después de despedir al asistente, Valeria tomó del brazo a Francisco y lo llevó a brindar con los invitados. Pero durante todo el día Francisco estuvo distraído. Había esperado este día durante mucho tiempo. Desde hacía años quería casarse con Valeria, pero cuando finalmente llegó el momento, no sintió la alegría que había imaginado. Después de que terminó el banquete y despidieron a los amigos que habían ido a la suite nupcial, Valeria se giró y se lanzó a los brazos de Francisco. Se puso de puntillas y besó suavemente sus labios. Cuando intentó profundizar el beso con timidez, Francisco la apartó de repente. Valeria se quedó inmóvil. Has estado ocupada todo el día. ¿No estás cansada? Ve primero a bañarte. Francisco la empujó suavemente hacia el baño. Cuando se dio la vuelta, Valeria le agarró la muñeca. Francisco,
¿Quieres bañarte conmigo? Él sonrió. Ve tú primero. Tengo una llamada de trabajo importante que atender. Sé buena. Cuando la puerta del baño se cerró, la sonrisa en el rostro de Valeria se fue congelando poco a poco. ¿En quién estaba pensando hace un momento? Desde que terminó el banquete, cuando la miraba parecía estar mirando a otra persona. Valeria apretó los dientes con fuerza, sin importar que, ahora ya era la esposa de Francisco. Aunque hubiera alguien más en su corazón, ella sacaría a esa persona de allí. Francisco se acercó a la ventana y, sin darse cuenta, abrió el chat con Nova. La última conversación aún era de cuando le había pedido que limpiara la villa. Y ella, como siempre, había obedecido sin protestar. Irritado, se quitó la corbata y, sin darse cuenta, se pasó la mano por los labios que Valeria había besado. En realidad, desde que estaba con Valeria, aparte de besos nunca habían tenido una intimidad más profunda. Siempre había rechazado sus intentos de acercarse con la excusa de querer dejarlo mejor para la noche de bodas. Pero ahora que ese día había llegado, se dio cuenta de que aún no sentía ese deseo. Había perseguido a Valeria durante 8 años. La había esperado durante 8 años. Pensaba que ese amor ya estaba grabado en su médula, imposible de arrancar. Pero, ¿qué le había pasado hace un momento? Cuando Valeria lo besó, la cara que apareció en su mente fue la de Nova. Recordaba la primera vez que Nova lo besó. Era torpe y tímida. Él sujetó su cabeza y, jadeando ligeramente, sonrió. Déjame enseñarte que es un beso de verdad. ¿Por qué tenía que recordarla presosamente ahora? Francisco estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta cuando Valeria lo abrazó por detrás, cuando el cuerpo suave de la mujer se pegó al suyo. Él intentó apartarla instintivamente. Francisco, mañana vayamos a registrar nuestro matrimonio. Sí. Al principio, ambas familias habían decidido celebrar primero la boda y registrar el matrimonio después por una supuesta fecha auspiciosa. Valeria pensó que solo era un papel y que no había prisa. Pero esa noche, de repente se sintió inquieta. Francisco se giró, tomó una manta y la envolvió con ella. Lo siento, tengo un asunto de trabajo importante que debo atender. Tengo que volver a la empresa ahora mismo. Mañana probablemente tampoco pueda. Otro día. Los ojos de Valeria se llenaron inmediatamente de lágrimas. Quiso decir algo, pero al final lo soportó en silencio. En su noche de bodas, Francisco condujo lejos. Manejaba sin rumbo por las calles y, sin darse cuenta, llegó al edificio donde vivía Nova. Ya no pudo reprimir la inquietud que le oprimía el pecho. Abrió el chat y envió un mensaje. ¿Te sientes mejor? Pero el mensaje cayó en el vacío. Esperó toda la noche y no recibió respuesta. Irritado, Francisco encendió un cigarrillo. Cuando la colilla se consumió por completo, se acercó a la puerta del apartamento y presionó el lector de huellas dactilares por costumbre. El interior estaba aún más limpio de lo que Francisco había imaginado. Capítulo 11. Siempre tuvo la sensación de que en la casa faltaba algo. Abrió el zapatero y, por costumbre, buscó sus pantuflas. Solo entonces se dio cuenta de que dentro no había absolutamente nada. Su corazón dio un vuelco y una sensación de vacío irreal lo invadió. Rápidamente recorrió la casa con la mirada. Aquellas cosas familiares habían desaparecido. Si se miraba con atención, las huellas que él había dejado en aquel hogar parecían haber sido borradas por completo. Había llegado con tanta prisa que, sin darse cuenta, volcó el cubo de basura. Dentro, en silencio, yacía un cuaderno quemado a medias. Francisco lo recogió y comenzó a unir los fragmentos de las páginas, frunciendo ligeramente el ceño. Hoy es el cumpleaños de Francisco. Le hice un pastel con mis propias manos, pero parece que estaba de mal humor. Se encerró en el estudio toda la noche y fumó sin parar. Parecía recordar aquella noche. Había sido cuando se enteró de que Valeria tenía un nuevo novio en el extranjero. Se había quedado enfurruñado en la oscuridad durante toda la noche. Hoy fue nuestra primera cita. Fue la primera vez que me regaló flores. Y además eran mis favoritas, rosas blancas. A él le gusta el cabello largo y los vestidos blancos. No le gustan las mujeres demasiado escandalosas. Haré todo lo posible por convertirme en la mujer que a él le gusta. Anoche estaba borracho y me abrazó sin soltarme. Es la primera vez que lo veo así. Murmuraba el nombre de otra mujer. No entiendo por qué esa mujer tuvo que romperle el corazón de esa manera. Mientras leía esas pequeñas notas del día a día, Francisco parecía ver a la chica que, incluso cuando sufría agravios frente a él, nunca decía una palabra. Frente a él, siempre había sido obediente. En su memoria, incluso enojarse era algo raro para ella. Apretando los pedazos de papel en su mano, Francisco se levantó de repente, bajó corriendo las escaleras y condujo hacia el hospital. De repente, la extrañaba mucho. Francisco atravesó varios semáforos en rojo antes de llegar al hospital y caminó directamente hacia la habitación de Nova. Cuando abrió la puerta,
La habitación estaba vacía. De inmediato agarró a una enfermera que pasaba por allí. ¿Dónde está la paciente de esta habitación? La enfermera se sobresaltó por su tono cuando miró el número de la habitación. Su expresión se volvió fría. Aún recordaba lo ocurrido ese día. La paciente había sido secuestrada. El hospital había informado al asistente de Francisco, pero durante horas no hubo ninguna respuesta. Alguien incluso había dicho: Francisco se casa hoy. ¿Cómo va a preocuparse por una mujer que mantenía fuera de casa? Probablemente hasta espera que muera pronto. Mejor no nos metamos. Nadie sentía lástima por Nova. Todos pensaban que se lo merecía. Después de todo, en ese tipo de situaciones siempre hay responsabilidad de ambas partes. La enfermera había estado criticando en silencio durante mucho tiempo, pero en la superficie mantuvo un tono educado. Parece que fue secuestrada. Según las cámaras de seguridad, alguien la dejó inconsciente y se la llevó, pero una persona que dijo ser su esposa llamó diciendo que ella se encargaría del asunto y que no hiciéramos ruido. Francisco se quedó atónito. ¿Su esposa? ¿Valeria? Nova había estado con él durante 6 años y nunca había ofendido a nadie. ¿Quién querría secuestrarla? De repente recordó cuando ella había sido llevada al hospital con la cabeza rota. En ese momento, Valeria le había dicho que Nova no aceptaba ser abandonada y que había montado una escena de autolesión para despertar su compasión. Incluso el transeúnte que la llevó al hospital aseguró que había visto a Nova golpearse a propósito hasta quedar ensangrentada. ¿Y si la verdad no era esa? Pensando en eso, Francisco regresó a la villa con el rostro sombrío. Cuando Valeria lo vio, pensó que había venido a buscarla para ir a registrar oficialmente su matrimonio. Se acercó coquetamente, pero antes de que pudiera hablar, Francisco le agarró la muñeca con fuerza. ¿Dónde está Nova? ¿Qué le hiciste? Su actitud agresiva hizo que la sonrisa de Valeria se congelara de inmediato. Su respiración se detuvo por un instante. Francisco, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo iba yo a saber dónde está? En el camino de regreso, Francisco ya había preguntado a su asistente. El asistente había intentado informarle sobre Nova el día anterior, pero Valeria lo había despedido. Ella realmente esperaba que algo le ocurriera a Nova. Valeria sentía dolor en la muñeca por cómo él la sujetaba. Sus ojos se enrojecieron al instante. Francisco, ¿te importa tanto Nova? No olvides que ya estamos casados. Yo soy tu esposa. ¿Y al segundo día vienes a interrogarme por otra mujer? Una opresión inexplicable apareció en el pecho de Francisco. En su mente solo aparecía la imagen de Nova cubierta de heridas. Recordó cómo había dicho que todo era una actuación. Ni siquiera le había dirigido una sola palabra de preocupación. Ese pensamiento hizo que su pecho doliera como si una cuchilla se hundiera en él. Valeria, te daré una última oportunidad. ¿Dónde está ella? En la mirada de Francisco brillaba un frío peligroso. Valeria nunca lo había visto así. El Francisco de sus recuerdos siempre había sido gentil. Se preocupaba por ella en todo momento. Incluso cuando ella lo rechazaba, se alejaba y lo trataba con frialdad. Aún así, él siempre permanecía a su lado, diciéndole que esperaría, que mientras ella se volviera algún día, lo encontraría allí esperándola. Aún recordaba el día en que aceptó estar con él. Él estaba tan feliz como un niño. La levantó y giró con ella en brazos. Ella, avergonzada, le pidió que no fuera tan ostentoso, pero él dijo: ¿y qué tiene? Quiero que todo el mundo sepa que tú, Valeria, eres la novia de Francisco, y pronto serás mi esposa. Capítulo 12. Aquella escena parecía haber ocurrido ayer mismo, pero el Francisco de hoy mostraba un rostro completamente distinto. Francisco, ¿qué significa todo esto? Valeria volvió en sí, y la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más fría. ¿Todavía no puedes olvidar a Nova? Claro, estuvo contigo 6 años. Es normal que haya algún sentimiento, pero si es así, ¿para qué viniste a buscarme entonces? La paciencia de Francisco se estaba agotando. Siempre había creído que amaba a Valeria, y había estado convencido de que la única persona con la que quería casarse era ella. Hasta antes de la boda de ayer, había estado completamente seguro de ello, pero su distracción durante la boda, su desconcierto después de la ceremonia y la ira que sentía en ese momento finalmente le hicieron entender algo. No era tan indiferente hacia Nova como siempre había pensado. Valeria, Nova solo es una persona desafortunada. ¿Por qué tienes que enfrentarte a ella? Nunca ha sido un obstáculo para ti. Si no quieres volver a verla, puedo enviarla al extranjero, lejos de aquí, pero no puedes usar este tipo de método. No fui yo. Valeria lo interrumpió. No tengo idea de lo que le haya pasado. Además, siempre ha sido buena haciéndose la víctima delante de ti. ¿Cómo sabes que no está repitiendo el mismo truco? Ayer fue precisamente nuestra boda, y justo en ese momento fue secuestrada. ¿No te parece demasiada coincidencia? ¿No será que quería usar eso para arruinar nuestra boda? En ese momento,
El teléfono de Valeria comenzó a sonar. Francisco fue más rápido que ella y contestó la llamada. La voz de Tony llegó desde el otro lado de la línea. Valeria, esa Nova no vino a arruinar tus planes, ¿verdad? ¿Quieres que vuelva a darle otra lección por ti? Capítulo 13. El rostro de Valeria se volvió pálido al instante. Sacudía la cabeza desesperadamente intentando explicarse, pero las palabras parecían atorarse en su garganta y no lograba pronunciar ni una sola. En los fríos ojos de Francisco apareció de repente una chispa de burla. Aquella noche, cuando le dijo a Nova que todo había terminado, ella simplemente asintió dócilmente y dijo que estaba bien, como siempre hacía, sin oponerse jamás. Recordó los 6 años que habían pasado. ¿Cuándo no había sido ella obediente? Incluso cuando él hacía cosas excesivas, nunca se enfadaba, ni siquiera dejaba ver que estaba molesta. Se había obligado a reprimir aquellos sentimientos inesperados. Pensó que al darle suficiente dinero, al menos su vida futura estaría asegurada, sin tener que depender de nadie ni soportar desprecios. Pero, ¿qué había pasado al final? Parecía que una y otra vez la había malinterpretado, empujándola paso a paso hacia el borde del abismo. ¿Qué está pasando? La voz de Francisco sonó con frialdad. Tony, al otro lado del teléfono, se sobresaltó. Su primera reacción fue colgar. 20 minutos después, Tony fue llevado a la villa, con el rostro sucio y avergonzado. Miró a Valeria. Francisco, no puedes culparme por esto. Tú mismo dijiste que ya no tenías nada que ver con Nova. Dijiste que si quería divertirme con ella, podía hacerlo. Además sabes que siempre la he deseado. Solo entonces Francisco comprendió que, aquella noche, cuando Tony llamó una y otra vez para probarlo, Nova estaba junto a él. Eso significaba que todo lo que él dijo, Nova lo había escuchado. También vi que Valeria siempre estaba preocupada de que aún tuviera sentimientos por Nova. Solo quería ayudarla. Si lo piensas bien, la culpa también es tuya. ¿Quién te manda a hacerla sentir tan insegura? Francisco soltó una risa fría. Ordenó que sacaran a Tony de allí, muy pronto. Valeria escuchó los gritos desgarradores de Tony desde fuera. Su rostro se volvió blanco como el papel y su cuerpo comenzó a temblar. Nunca imaginó que Francisco pudiera enfurecerse hasta ese punto por Nova. Otra vez Nova. Apenas era el segundo día de su matrimonio. Ese día debía haber sido cuando registrarían oficialmente su matrimonio y ella se convertiría legalmente en su esposa. Pero todo había sido arruinado por Nova. ¿Tienes algo más que decir? Francisco miró a Valeria con calma. Siempre había creído que Valeria era una mujer pura, ajena a ese tipo de intrigas. Le gustaba su belleza, su actitud despreocupada ante el mundo. Para él, ella había sido como un lirio blanco, impecable en medio de la suciedad de este mundo, pero ahora comprendía que siempre se había equivocado al verla así. Su asistente le había contado que el día en que Nova fue llevada al hospital, en realidad había sido atacada por alguien que buscaba venganza. El transeúnte que la llevó al hospital había sido sobornado por Valeria para mentir, haciéndole creer que Nova había fingido todo, y ahora que sabía que Valeria y Tony habían hecho algo así a sus espaldas, Francisco ni siquiera se atrevía a imaginar qué más habría hecho ella sin que él lo supiera. Los ojos de Valeria se enrojecieron, llenos de una tristeza aparentemente frágil. ¿Y qué si fui yo? Francisco, ¿olvidaste que yo soy tu esposa? Ninguna mujer puede tolerar que su hombre tenga a otra mujer a su lado durante 6 años. ¿Ahora te enfadas conmigo por ella? ¿Las promesas que me hiciste para convencerme de casarme contigo ya no valen nada? Valeria gritaba casi histérica, pero Francisco estaba demasiado calmado. El filtro con el que siempre la había visto se había desvanecido. Ahora solo veía un rostro cruel y desconocido. Valeria, llorando, tomó su mano. Francisco, tú me amas, ¿no es así? En el momento en que su mano tocó la de él, una sensación de rechazo recorrió todo su cuerpo. Instintivamente la apartó. Valeria abrió los ojos con incredulidad. Nunca imaginó que él pudiera apartarla de esa manera. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Haré un anuncio público para cancelar el matrimonio. Y tú, si algo le sucede a Nova, tampoco saldrás bien parada. No. Francisco, no puedes hacerme esto. Valeria gritó entre lágrimas, pero solo pudo ver cómo él se marchaba. Cuando la puerta se cerró frente a ella, cayó desesperada sobre el frío suelo. Capítulo 14. Durante varios días seguidos, las personas que Francisco había enviado a buscar no encontraron ninguna pista. Aunque ya habían registrado todo el lugar como si pasaran un rastrillo por cada rincón, no había ninguna señal de Nova. Las cámaras del hospital mostraban claramente que la persona que se llevó a Nova era el mismo hombre al que Francisco había mandado golpear y romperle la mano. Pero aún así, no había ningún avance. Francisco se dejó caer en la silla, con la mente llena de recuerdos de su vida con Nova.
Nunca había pensado en dejar que Nova se marchara. Había creído que, incluso si algún día se arrepentía, mientras ella siguiera allí, poder verla de vez en cuando ya sería suficiente. Y Valeria siempre había sido la mujer con la que quería casarse. Sus familias estaban al mismo nivel social. Ella era elegante, educada, inteligente, y además había sido la mujer que él había admirado profundamente en el pasado. Para él, parecía la esposa perfecta. Quizás fue la obsesión por algo que nunca había logrado tener lo que lo hizo creer que siempre había amado a Valeria. Solo ahora comprendía que no amaba a Valeria. Lo que había amado era simplemente una ilusión del pasado, algo hermoso como un reflejo en el agua que nunca pudo atrapar. Los 6 años que Nova pasó a su lado lo hicieron olvidar poco a poco a Valeria. Durante esos 6 años de convivencia diaria, Nova se había infiltrado en su médula, convirtiéndose en una parte de su vida, pero él se dio cuenta demasiado tarde. No solo la había expulsado de su lado con sus propias manos, sino que también la había herido una y otra vez por culpa de Valeria. Y ahora, por su culpa, había sido secuestrada. Esa persona debía haber buscado venganza contra él. Fue él quien ordenó romperle la mano. Si no fuera por eso, Nova no habría terminado con la cabeza rota, ni habría sido secuestrada, con su vida en peligro. Al pensar en ello, Francisco golpeó la mesa con fuerza. La sangre brotó inmediatamente entre sus dedos. Miró fijamente la sangre en su palma. Aquella vez, también había sido él quien le había cortado la mano. Después descubrió que Valeria había rasgado su propio vestido de novia a propósito para incriminar a Nova. Pero él ni siquiera investigó lo sucedido y castigó a Nova sin escuchar explicaciones. ¿Qué demonios le había hecho? Cuando la madre de Francisco entró en la habitación, lo encontró en ese estado. Frunció el ceño con disgusto. Fuiste tú quien rogó durante tanto tiempo para que Valeria aceptara casarse contigo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ya eres un adulto. Debes tener límites en lo que haces. Las dos familias celebraron una boda tan grande, ¿y ahora quieres cancelar el matrimonio así como así? ¿Dónde crees que quedará la reputación de nuestras familias? Francisco mantuvo la mirada baja, sin responder. No es más que Nova. Ella ya sabía que ibas a casarte. ¿Por qué crees que esperó hasta que se lo dijeras tú para irse? Solo quería sacarte un poco más de dinero. Cuanto más extraño se comportaba Francisco, más crecía el desprecio de su madre hacia Nova. No era más que una chica pobre. Después de seguir a un hombre durante 6 años, ¿de verdad creía que podría convertirse en alguien de alta sociedad? Las palabras de su madre provocaron una reacción inmediata en Francisco. Su rostro cambió bruscamente. ¿Qué dijiste? ¿Cuándo supo ella que iba a casarme? Un destello frío pasó por los ojos de su madre. La busqué después de que tú y Valeria confirmaran el matrimonio. Tarde o temprano iba a enterarse. Solo hice que se rindiera antes. Los ojos de Francisco se volvieron rojos al instante. Con razón. Cuando él se lo dijo, ella reaccionó con tanta calma. Resulta que ya lo sabía desde hacía tiempo. Y aún así, nunca lo había mostrado delante de él, ni siquiera lo había culpado. Al ver a su hijo tan abatido, la madre de Francisco habló con frialdad. Ustedes dos nunca habrían podido estar juntos. Este es el mejor resultado. No arruines tu relación con Valeria por una mujer así. Ve ahora mismo a disculparte con ella. Pero Francisco parecía no escucharla. Sacudía la cabeza mientras murmuraba el nombre de Nova. En ese momento, el teléfono sonó de repente. Cuando Francisco contestó la llamada, su expresión se volvió aterradora. Capítulo 15. El coche avanzó a toda velocidad hasta llegar finalmente al lugar del accidente. Alrededor solo había terrenos desolados. Únicamente este conjunto de almacenes estaba completamente destruido por el fuego. El humo negro aún se elevaba y no se había disipado del todo. Era el 6º día desde que Nova había sido secuestrada. Y por fin Francisco había recibido noticias sobre ella. Sus piernas se debilitaron ligeramente. De pronto corrió hacia adelante como si hubiera perdido la razón. Pero un policía lo detuvo. Señor, por favor cálmese. En este momento se están realizando labores de rescate. No puede entrar. El asistente también llegó apresuradamente y le explicó lo que habían descubierto. Después de que secuestraran a la señorita López del hospital, la trajeron aquí. Anoche se produjo un incendio repentino muy fuerte. Los vecinos de la zona avisaron a la policía y entonces se supo que la señorita López estaba dentro. Francisco miró el almacén ennegrecido, completamente destruido, con rastros de fuego por todas partes. Los rescatistas sacaron un cadáver completamente carbonizado. En ese instante, su mente estalló con un estruendo, como si hubiera dejado de funcionar. Por suerte, era un hombre, pero antes de que Francisco pudiera respirar aliviado, sus pupilas se contrajeron de repente. Apartó al asistente y corrió hacia adelante. Esa pulsera era el regalo que él le había dado a Nova por su 20º cumpleaños. Era su pulsera favorita. Desde el día en que se la puso, nunca volvió a quitársela.
Él había bromeado una vez diciendo que si le gustaban las pulseras podía comprarle otras, que no tenía que usar siempre la misma, pero ella había sacudido la cabeza diciendo que solo le gustaba esa. Más tarde él le regaló muchas pulseras diferentes, pero ella nunca volvió a usar ninguna. Francisco abrazó con fuerza aquel cuerpo carbonizado. Tanto la figura como la pulsera en la muñeca hacían imposible evitar la terrible posibilidad que aquella persona fuera Nova. Un policía se acercó para separarlo. Señor, aún no podemos confirmar que este cadáver sea la persona que busca. Por favor, mantenga la calma y espere los resultados de la identificación. Francisco recordaría ese día para siempre. El viento helado cortaba como cuchillas, y su corazón parecía estar siendo desgarrado por miles de cuchillos, sangrando de dolor. Durante la larga espera de los análisis, recordó la primera vez que vio a Nova. Ella tenía 18 años. Varios hombres la habían acorralado hasta dejarla sin salida. En ese momento, él solo recordó que Valeria también había sido acosada de una forma similar alguna vez, y sintió compasión. Desde entonces, aquella pequeña sombra comenzó a seguirlo. Ella lo acompañaba cuando estaba de mal humor, lo hacía reír cuando se sentía abatido, lo consolaba cuando enfrentaba dificultades, incluso cuando él perdía la paciencia y le gritaba que se largara. Ella nunca se iba. Hasta sus amigos decían, aunque no me guste Nova, tengo que admitir que solo ella puede soportar tu mal carácter. Siempre había dado por hecho que ella estaría a su lado, incluso después de romper con ella. Jamás imaginó que algún día desaparecería de su vida de esta forma. Las imágenes volvieron a su mente. En el restaurante, cuando ella fue quemada con sopa hirviendo, él se apresuró a llevar a Valeria al hospital, dejándola atrás, aunque sus heridas eran más graves. Sabiendo que estaba herida, la llamó en plena noche para que limpiara la villa. Cuando Tony casi la violó, él respondió al teléfono con aquellas palabras crueles, y una y otra vez, creyó a Valeria, pensando que Nova solo estaba actuando, ignorando el daño que realmente había sufrido. El corazón de Francisco cayó al fondo del abismo. ¿Cómo había podido lastimarla tanto? Si en aquel momento en el hospital hubiera confiado en ella y hubiera enviado a alguien a cuidarla, nadie habría tenido oportunidad de secuestrarla. Ya entrada la noche, el sonido de unos pasos lo sacó de su trance. Levantó la mirada lentamente y vio a la persona que se acercaba. La escuchó decir con calma, «Señor, lo sentimos mucho». Los ojos de Francisco se volvieron rojos. De repente lo agarró por el cuello y lo empujó contra la pared con furia. «¿Estás seguro de la identificación? ¿Qué quieres decir con «lo sentimos mucho»? ¿Cómo podría ser ella?» La otra persona respondió con serenidad. «Según las pruebas, el cadáver corresponde a Nova. Si no lo cree, puede pedir otra verificación. El resultado será el mismo». Pero Francisco parecía haber perdido la razón. No escuchaba ni una sola palabra, hasta que su madre apareció y le dio una fuerte bofetada. «Ya que está muerta, prepárate para su funeral. Al menos así honrarás los 6 años que estuvo a tu lado. Y no vuelvas a mostrarme ese aspecto miserable». El rostro de Francisco se volvió pálido, cayó al suelo aturdido, comenzó a reír mientras las lágrimas nublaban su vista. No lo creía. Nova no podía estar muerta. Ella había dicho que lo acompañaría toda la vida. Capítulo 16. Después de entregar sus documentos de inscripción, Nova compró unas rosas blancas, sus favoritas, de camino de regreso a su apartamento. Miró por la ventana el cielo gris y la lluvia constante, y no pudo evitar recordar la noche de hacía una semana. Después de que la secuestraran en el hospital, Nova había creído desesperadamente que moriría allí. El hombre que la había raptado era alguien que odiaba profundamente a Francisco. Más tarde supo que se llamaba Hudson. Hudson descargaba todo su odio sobre Nova, diciendo que haría que Francisco también probara el sabor del dolor. Nova estaba aterrorizada, pero solo podía obligarse a mantener la calma para salvarse. «No te sirve de nada secuestrarme. Francisco nunca se ha preocupado por mí, aunque estuve con él 6 años. Me abandonó sin dudarlo. Si quieres usarme para amenazarlo, eso es imposible. Me dejaste herida así y él ni siquiera vino a verme. ¿De verdad crees que soy importante para él?» Hudson soltó una risa fría y agarró una barra metálica que estaba a su lado, golpeándola con fuerza. El dolor la hizo jadear. «Deja de hablar. Si eres importante o no, lo sabremos con una llamada. Hoy es el gran día de su boda. ¿Sabes cuánto tiempo ha esperado este momento? No contestará mi llamada. Si me investigaste, deberías saber que para él no soy nada. No deberías haber venido por mí». Justo cuando Hudson iba a marcar el número de Francisco con una expresión feroz, la puerta del almacén cerrado se abrió de repente. «¿Quién te dio permiso para hacer algo así? Si quieres morir, hazlo lejos. No me causes problemas». Esa voz. El cuerpo de Nova se estremeció de golpe. Levantó la mirada y su corazón dio un salto. Era Alex.
el rival de Francisco desde hacía años. Recordó que una vez, en la fiesta de cumpleaños de Francisco, se habían encontrado en el jardín. Él había bromeado: si algún día dejas de querer a Francisco, podrías considerar salir conmigo. Aunque Francisco y yo no nos llevamos bien, parece que tenemos gustos similares. Ella había tomado esas palabras como una provocación y había bajado la cabeza con miedo, queriendo alejarse lo antes posible. Más tarde se encontraron varias veces en situaciones incómodas. Incluso una vez Francisco había peleado con Alex por alguna razón. Cuando Nova llegó, Francisco ya se había marchado, dejando a Alex con el brazo sangrando. Ella no sabía por qué, pero aunque quería irse de inmediato, reunió valor para vendarle la herida. Él sonrió con ironía. ¿Ya no me tienes miedo? Sí tengo miedo, pero yo no te he ofendido. No creo que me hagas daño. Aquellas fueron de las pocas conversaciones que tuvieron. Pensó que nunca volverían a cruzarse, y sin embargo, se encontraban de nuevo en ese momento. En cuanto Alex apareció, Hudson cambió por completo, como un ratón frente a un gato. Fue entonces cuando Nova descubrió que Hudson en realidad era uno de los hombres de Alex. Alex, de verdad no puedo tragarme esta rabia. ¿Y no tienes miedo de que Francisco se libere y vaya tras de ti? ¿No quieres también perder la otra mano? Porque cuando eso pase, no podré protegerte. Hudson finalmente mostró miedo. Entonces, Alex, ¿qué debo hacer? Alex curvó los labios con frialdad. ¿No pensaste en las consecuencias cuando hiciste esto? ¿Y ahora preguntas? ¿No es un poco tarde? Los ojos húmedos de Nova se fijaron en él. Alex la observó desde arriba y luego se agachó para desatarla. Haré que alguien te lleve de vuelta, pero este asunto no debe hacerse público. Y Francisco no puede saberlo. Hace tiempo que no tengo nada que ver con él. La voz de Nova temblaba, a pesar de que había estado aterrorizada hacía un momento. Al ver a Alex, extrañamente ya no sentía tanto miedo, como si, en lo más profundo de su interior, supiera que él no le haría daño. Alex la miró pensativo. ¿Podrías llevarme al aeropuerto? Estoy a punto de perder mi vuelo. Alex soltó una pequeña risa. ¿De verdad tienes ganas de tomar un avión en un momento como este? Nova sonrió con amargura. Solo quería marcharse en silencio. No quería tener nada más que ver con todo lo que había allí. Puedo aceptar tu petición, pero tú también debes prometerme algo. No vuelvas a buscar problemas con Hudson. Es alguien impulsivo que no piensa en las consecuencias. Me disculparé por él. Nova evitó mirar a Hudson. Lo más importante en ese momento era salir de allí, así que solo pudo asentir. De repente, el timbre de la puerta sonó. Nova volvió a la realidad. Caminó hacia la puerta y la abrió. Allí estaba Alex. Comparado con hacía una semana, su expresión parecía menos fría. Tenía gotas de lluvia en los hombros, como si hubiera llegado directamente desde la tormenta. ¿No vas a invitar a tu Salvador a pasar y tomar una taza de té? Cuando Alex sonreía, sus rasgos se suavizaban y ya no parecía tan intimidante. Aunque Nova sentía cierta resistencia, se apartó para dejarlo entrar. Ya estoy muerta. ¿De dónde salió ese Salvador? Dijo con ironía. Alex se sorprendió un instante, pero no intentó ocultarlo. ¿Ya lo sabes? Entonces, ¿estás satisfecha con el plan que preparé? Capítulo 17. Después de que Nova se marchó, Alex planeó una falsa muerte. En aquella escena había dos muertos, Nova y Hudson. Para Hudson, era también la mejor oportunidad de desaparecer. Alex conocía muy bien a Francisco. Si Hudson seguía vivo, Francisco lo perseguiría hasta el fin del mundo. Pero ahora, cuando ambos estaban muertos, todo se volvía mucho más simple. Nova descubrió la noticia de su propia muerte, por casualidad en las noticias. El almacén de aquella noche había sido incendiado por Alex. No sabía qué método había usado Alex, pero de alguna forma logró que Francisco creyera que el cadáver encontrado era realmente el suyo. Aunque en el fondo se sentía incómoda, después de pensarlo un momento sintió que tal vez era lo mejor. Al menos su mundo finalmente podría estar en paz. Durante los 6 años que estuvo con Francisco, nunca pensó realmente en sí misma, pero ahora solo quería vivir la vida que ella misma deseaba. Quería ser la verdadera Nova. Pero no esperaba que Francisco tuviera algún sentimiento por ti, dijo Alex con una sonrisa ligera. Después de tu muerte, ha estado como un muerto viviente. Dicen que cambió completamente. Me pregunto por qué, cuando estabas a su lado, no supo apreciarte. Nova preparó tranquilamente una taza de té, ignorando por completo sus palabras. Ah, por cierto, continuó Alex. Él canceló su matrimonio con Valeria. Las dos familias están en conflicto por eso. Ahora Francisco está rodeado de problemas. Deberías sentirte satisfecha al escuchar esto, ¿no? En ese momento, Nova colocó una taza de té caliente frente a él.
También eligió 2 galletas de ron que había preparado ella misma para acompañar el té, como si simplemente estuviera recibiendo a un viejo amigo. La mirada de Alex se posó en ella. Recordó aquella noche. Había sido secuestrada, pero cuando lo vio, se quedó tranquila, sin llorar ni hacer escándalo. Solo le pidió que la llevara al aeropuerto. ¿No tienes nada que decir?, preguntó finalmente. Tú y Francisco siempre han sido enemigos. Deberías estar muy contento de verlo en problemas, ¿no? Alex no lo negó, con una sonrisa en los ojos. Le devolvió la pregunta. ¿Y tú? Si quisieras volver, yo podría. Alex. Nova lo interrumpió con calma. Entre él y yo todo terminó. No vuelvas a bromear con eso. Nova ya lo había pensado todo con claridad. Cuando Francisco la abandonó una y otra vez por Valeria. Cuando Francisco cortó su palma con sus propias manos. Cuando Francisco no creyó que realmente estuviera herida. En todos esos momentos, ya había comprendido su corazón. Él nunca la había amado. Así que, incluso si ahora parecía sufrir tanto, ¿qué cambiaba eso? Solo estaba inconforme. Solo era la tristeza que surge después de perder algo. Después de unos días, o quizá un mes, volvería a ser el mismo de siempre. Nada cambiaría. Alex no volvió a insistir. Miró la hora y la invitó a salir a cenar. Nova al principio no quería ir, pero pensó que, después de todo, él le había salvado la vida. Invitarlo a una comida también sería una forma de agradecerle. El coche se detuvo frente a un pequeño restaurante chino poco llamativo. Alex bajó primero y sostuvo un paraguas para ella. Sin querer, ambos chocaron ligeramente. La mejilla de Nova rozó suavemente la barbilla de Alex. Su rostro se enrojeció al instante y caminó rápidamente hacia adelante con la cabeza baja. El dueño del restaurante reconoció a Alex de inmediato. ¿Lo de siempre? Alex sonrió. Hoy traje a una amiga. Tendremos que ver qué le gusta a ella. Dicho eso, le entregó el menú. Nova lo miró un momento y pidió algunos platos. Cuando levantó la vista para preguntarle qué quería él, notó que a su lado había aparecido una pequeña caja de joyería. La abrió. Dentro estaba la pulsera que ella nunca se quitaba. ¿Cómo?, preguntó sorprendida. Alex respondió con tranquilidad. Sabía que era muy importante para ti, así que encontré una muy parecida y la cambié en ese momento. Aunque, curiosamente, Francisco nunca se dio cuenta de que la que vio era falsa. Capítulo 18. Nova sonrió con amargura. ¿Cómo iba a darse cuenta? Los regalos que él le daba casi siempre los compraba a través de su asistente, aunque ella atesoraba aquella pulsera como si fuera un tesoro. Para él no era más que un objeto cualquiera que había regalado sin pensarlo. Nova tomó la pulsera. De pronto se levantó, caminó hasta la estufa y la arrojó dentro sin dudar. Alex la observó con interés, como si quisiera decir algo, pero al final solo guardó silencio y comenzó a servirle comida. Después de aquel día, Alex empezó a aparecer con frecuencia frente a ella. Nova descubrió que él no era tan difícil de tratar como había imaginado. Al contrario, su personalidad estaba muy lejos de la imagen del Alex que describían los rumores. La esperaba a la salida de sus clases, la llevaba a cafeterías famosas de la zona. Los restaurantes centenarios cerca de la universidad también guardaban huellas de sus visitas. Cuando Nova tenía tiempo libre, Alex le preguntaba si quería hacer pequeñas excursiones. Entonces salían a conducir y viajar por los alrededores. La vida se volvió mucho más rica de lo que ella había imaginado. En realidad, Nova sabía que Alex hacía todo eso para que ella no tuviera tiempo ni energía para pensar en el pasado, aunque él nunca lo decía. Aquella preocupación había llegado claramente al corazón de Nova. A menudo pensaba que, en los pocos encuentros que habían tenido antes, nunca había notado que Alex fuera una persona tan considerada. ¿Por qué ahora parecía alguien completamente diferente? Después llegó a una conclusión. Tal vez Alex no había cambiado. Tal vez siempre había sido así. Simplemente ella, como muchos otros que no lo conocían realmente, solo lo había juzgado por rumores. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Había pasado un mes. Durante todo ese tiempo, Alex permaneció a su lado, tanto que Nova casi olvidó que él era el presidente de un gran grupo empresarial. ¿No estás demasiado libre? ¿Te quedas aquí todo el tiempo? ¿No tienes trabajo que atender? Nova apoyó la barbilla en la mano mientras miraba a Alex ocupado en la cocina. Por primera vez, sintió verdadera curiosidad por él. Alex sonrió, sirvió un cuenco de sopa y se lo puso delante. Luego empezó a pelar camarones para ella y a quitar las espinas del pescado. Todo lo hizo con movimientos fluidos y naturales, como si lo hubiera hecho innumerables veces. Nova se quedó mirándolo en silencio. Al ver los camarones pelados y el pescado sin espinas, sus ojos se llenaron de una leve humedad. Pequeña, ¿de verdad no es lo suficientemente obvio? Alex habló con un tono despreocupado. El corazón de Nova dio un salto. Sus miradas se encontraron.
La respuesta parecía estar a punto de salir a la superficie. Él le dio un pequeño golpecito en la cabeza con el dedo. Si no lo entiendes, piensa bien. ¿Por qué un hombre sería bueno con una mujer sin ninguna razón? Aquella frase permaneció dando vueltas en la mente de Nova. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras y acciones de Alex. Y también aquel momento en el oscuro almacén, cuando apareció de repente como si la hubiera rescatado de la oscuridad. A la mañana siguiente, Nova se despertó por el sonido del timbre. Aún medio dormida, abrió la puerta. Alex entró sosteniendo un gran ramo de flores. ¡Feliz cumpleaños! Nova se quedó paralizada. Solo entonces se dio cuenta de que, sin notarlo, había llegado el día de su cumpleaños. En años anteriores, siempre celebraba su cumpleaños con Francisco. Por muy ocupado que estuviera, él siempre encontraba tiempo para cenar con ella o al menos llamarla para hablar. Nunca imaginó que su cumpleaños de ese año sería así. En menos de un año, todo había cambiado por completo. Ve a cambiarte de ropa. Te llevaré a un lugar divertido. Ese día Nova no tenía clases. Alex la llevó a un castillo jardín en las afueras de la ciudad. Allí se celebraba un festival previo a la Navidad. Había gente por todas partes. De repente, Alex tomó su mano y le dijo en voz baja: no te pierdas. Capítulo 19. Nova pasó todo el día en el jardín con Alex. Cuando el cielo empezaba a oscurecer, él la llevó misteriosamente a un vestidor en uno de los lados del castillo. Dentro del vestidor colgaba un hermoso vestido azul claro, acompañado de unos tacones brillantes. Cuando anochezca empezará el baile. Cámbiate y sal. Te esperaré afuera. Nova quiso negarse, pero Alex no le dio oportunidad. Dudó durante un largo rato. Al final, se puso el vestido que él había preparado. Recordó la última vez que había llevado un vestido de gala. Fue cuando Francisco la llevó por primera vez a un evento importante. Con el corazón lleno de inquietud, se aferró a su brazo mientras caminaban juntos. Las miradas de burla que venían de todas partes la hacían sentir completamente expuesta. En ese momento comprendió que, aunque llevara el vestido más caro, para muchas personas ella nunca sería digna de estar allí. Cuando Alex la vio, sus ojos se llenaron de admiración. Le extendió la mano. Nova dudó un momento, pero finalmente colocó la suya en la de él. En el instante en que él la sostuvo, una sensación de seguridad que nunca había experimentado antes la envolvió. Resultó que Alex era un visitante habitual del lugar. En cuanto aparecieron, varias personas conocidas se acercaron a bromear, mirando a Nova de vez en cuando. Alex, ¿cuándo conseguiste novia? ¿Cómo es que nunca nos dijiste nada? Este es el 5º año consecutivo que Alex organiza la gala benéfica, y es la primera vez que trae a una chica. ¿No vas a presentárnosla? ¿De dónde encontraste a una chica tan hermosa? Todos hablaban al mismo tiempo, aunque las bromas giraban alrededor de Nova. Ella no sintió ninguna incomodidad. Era completamente diferente de cuando estaba con Francisco. Alex mantuvo una expresión tranquila y habló con un tono protector. Aún no la he conquistado. No asusten a la señorita o podría salir corriendo. Aquella frase hizo que el rostro de Nova se sonrojara de inmediato. Le lanzó una mirada de reproche a Alex, pero él simplemente sonrió con aún más calma. Cuando comenzó la música, Alex la invitó. ¿Quieres bailar? Nova negó con la cabeza. No sé bailar. Yo puedo enseñarte. Tomó su mano y la llevó a la pista. Al principio Nova estaba nerviosa. Incluso se equivocaba en los pasos y, sin querer, pisó los zapatos de Alex varias veces. Pero Alex no mostró la menor molestia. Se adaptó pacientemente a su ritmo y le susurró al oído. No estés nerviosa. Nadie te está mirando. En un lugar así solo se trata de divertirse. Relájate. Sus palabras aflojaron un poco la tensión en el cuerpo de Nova. Alex parecía tener una especie de magia. Mientras él estuviera allí, su corazón se sentía tranquilo. No tenía que preocuparse por las miradas ajenas ni preguntarse si merecía estar en ese lugar. Cuando terminó la música, una fina capa de sudor cubría la frente de Nova. Alex levantó la mano para limpiarla. Ella quiso apartarse por reflejo, pero él rodeó su cintura de repente. No te muevas. Una atmósfera ambigua se formó entre ellos. Las orejas de Nova estaban completamente rojas y su respiración se volvió caótica. Hace un poco de calor. Voy a salir a tomar aire. Casi salió huyendo. El viento frío golpeó su rostro y la ayudó a recuperar la claridad. Pensó en todo lo que había pasado desde que conoció a Alex. Aunque no habían pasado muchos días, él parecía prestar atención a cada pequeño detalle de ella. A veces, con solo una mirada, él sabía lo que ella quería. Era una sensación difícil de explicar. Solo sabía que le resultaba extrañamente familiar. Como ella misma había sido con Francisco en el pasado. De repente, el cielo oscuro se iluminó con fuegos artificiales de colores.
En el instante en que las luces explotaron en el cielo, Alex apareció a su lado y le puso su abrigo sobre los hombros. ¿Te gusta? Nova tardó un momento en entender que hablaba de los fuegos artificiales. ¿Los preparaste tú? Alex sonrió levemente. Es tu cumpleaños. Un regalo común sería demasiado aburrido. Así que te regalo un cielo lleno de fuegos artificiales. Espero que tu vida futura florezca con la misma libertad que ellos. Alex levantó la vista hacia el cielo. La luz de los fuegos artificiales iluminaba los contornos definidos de su rostro. Los ojos de Nova se humedecieron ligeramente. Giró la cabeza y miró el cielo resplandeciente. En más de 20 años de vida, ese era el regalo más especial y precioso que había recibido. Aquella noche brillante parecía haber iluminado el camino oscuro que tenía por delante. Capítulo 20. Francisco jamás imaginó que la volvería a ver aquí. Hace más de un mes, después de confirmar la noticia de la muerte de Nova, vivía como un cadáver andante. Cada día pensaba en cómo hacer pagar a quienes alguna vez la habían lastimado. Incluso culpó a Valeria por la muerte de Nova. Si aquel día Valeria no hubiera impedido que el asistente le informara que Nova había sido secuestrada, tal vez habría podido rescatarla a tiempo. Fue Valeria quien hizo que se perdiera el mejor momento para salvarla. Valeria lloró hasta casi desmayarse, preguntándole una y otra vez si jamás la había amado. Y por primera vez, Francisco le dio una respuesta directa. La persona que amo es Nova. Tú, siempre fuiste solo la obstinación de algo que no pude tener. Incluso a Francisco le parecía irónico. Durante los 6 años que Nova estuvo a su lado, nunca admitió que la amaba. Se repitió innumerables veces que ella no era más que un juguete, un reemplazo temporal de Valeria, que cuando Valeria aceptara estar con él, Nova ya no tendría ningún valor. Pero cuando ese día finalmente llegó, se dio cuenta de algo. No era Nova quien no podía vivir sin él, era él quien no podía vivir sin Nova. Cada día después de su muerte se sentía como una pesadilla interminable. Cuanto deseaba que todo fuera solo un sueño, que Nova aún estuviera viva. Fue él quien la mató. Quedó atrapado en la culpa por la muerte de Nova. Valeria terminó cubierta de heridas por su furia. Y aún así él sentía que no era suficiente. Al final, los padres de Francisco no pudieron soportar más la locura de su hijo y lo detuvieron. De lo contrario, Valeria habría perdido medio vida. Después de encargarse del funeral de Nova, Francisco cambió por completo. Trabajaba todos los días como una máquina sin alma. Su vida estaba vacía. Incluso en este viaje de negocios a Berlín, su mente seguía atrapada en el día en que Nova murió. Francisco cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, su respiración era ardiente, como si quemara su corazón. Nova, murmuró el nombre que solo se atrevía a pronunciar en sus sueños. El cuerpo de Nova se estremeció. Cuando vio a Francisco a lo lejos, su rostro se puso pálido. Instintivamente se dio la vuelta para irse, pero Francisco caminó rápidamente hacia ella y la sujetó del brazo. Nova, ¿eres tú? ¿No estoy soñando? ¿Tú, sigues viva? Su voz pasó de la incredulidad a la certeza. Sus ojos se enrojecieron. Ella no estaba muerta, pero cuando sus ojos se encontraron con la mirada tranquila de Nova, sintió como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza. Nova retiró su mano. Pensó que al verlo otra vez sus emociones se agitarían, pero estaba más tranquila de lo que imaginaba. De repente comprendió algo. Ya no amaba a Francisco. Por suerte, sigues viva. Nova, antes de que pudiera terminar. Nova tomó del brazo a Alex y se dio la vuelta para marcharse. Solo entonces Francisco notó que había alguien a su lado, su viejo rival. Alex, Nova, no te vayas. Francisco temía que si ella se iba volvería a perderla. Corrió hacia adelante intentando detenerla. Tenía demasiado miedo de perderla otra vez. Que estuviera viva era como una bendición del cielo. Pero Alex se interpuso firmemente entre ellos. Lo siento, parece que Nova no quiere verte. Por favor, compórtate. La respiración de Francisco se detuvo. Inmediatamente una furia intensa lo invadió. Alex, ¿quién diablos te crees? ¿Qué derecho tienes a llamarla Nova? Ya estaba enfurecido por la frialdad con la que Nova lo trataba. Las palabras de Alex hicieron que perdiera completamente la calma. La mente de Nova se aclaró poco a poco. Miró a Francisco. En su rostro tranquilo apareció una sonrisa cargada de sarcasmo. Él es mi novio. ¿Crees que tiene derecho o no? Francisco, si no recuerdo mal, tú ya estás casado, y aún así sigues molestándome. ¿No te parece un poco inapropiado? Capítulo 21. Las dos frases de Nova dejaron a Francisco completamente paralizado. Sus labios temblaron antes de que finalmente pudiera hablar. Incrédulo. Ya cancelé el compromiso con ella. Ahora me doy cuenta de que la persona que amo no es Valeria, siempre has sido tú. Nova. Fue ella quien causó muchos de los malentendidos entre nosotros. Incluso ocultó la noticia de tu secuestro para que yo no lo supiera a tiempo. De lo contrario,
Nunca te habría dejado sola. Nova. Muchas cosas nos ocultaron a los dos. Puedo explicártelo. No sabía que Valeria había rasgado su propio vestido para incriminarte. Por eso te lastimé. Y cuando te atacaron y te llevaron al hospital, ella sobornó a los testigos para mentirme. En ese momento pensé que estabas jugando con tu propia seguridad para llamar mi atención, por eso me enfadé tanto. El viento frío llevó la voz de Francisco hasta los oídos de Nova. Siempre tenía una razón. Aunque todas aquellas cosas las había hecho él mismo, aún podía culpar a otros. Solo entonces Nova se dio cuenta de algo. El hombre al que había amado durante 6 años, en realidad era así de miserable. Francisco, ¿de verdad no lo sabías? Incluso yo podía ver a través de esos trucos ridículos a simple vista. Tú no podías no darte cuenta. Simplemente nunca me trataste como a una persona. Querías complacerla, así que la tolerabas una y otra vez. Por eso ella se volvió cada vez más arrogante. Si no hubiera sido con tu permiso, ¿crees que habría actuado así por su cuenta? Las palabras de Nova fueron como cuchillas clavándose en el corazón de Francisco. No, en realidad, ¿no habría sido mejor que muriera? Continuó Nova con calma. Te habría facilitado las cosas, y yo habría obtenido mi libertad. Hoy podría simplemente fingir que no me has visto. ¿Por qué insistir tanto? Francisco respiraba con dificultad. Quería decirle que nunca la había olvidado, que incluso había pensado que, si ella no quería separarse, podría cuidarla toda la vida. Pero ahora esas palabras estaban atrapadas en su garganta. Nova, no puedes ser tan cruel conmigo. No sabes cómo he vivido este último mes. Nova soltó una pequeña risa. Francisco, tú una vez me salvaste la vida. Yo recibí 2 venganzas en lugar de la mujer que amabas. Considera que ya te devolví esa vida. Desde hoy, estamos a mano. Francisco la vio darse la vuelta para marcharse. Intentó seguirla, pero los guardaespaldas en la puerta bloquearon su camino. Alex miró hacia atrás una vez. Aquella mirada parecía una provocación. Francisco se quedó inmóvil, sintiendo como si su mundo se derrumbara de nuevo. Cuando subieron al coche, el cuerpo de Nova seguía temblando. Alex tomó su mano. Lo hiciste muy bien. No seas tan dura contigo misma. Nova cerró los ojos profundamente. Todo había sido demasiado repentino. Nunca imaginó que vería a Francisco en ese lugar. Alex, ¿de verdad no sabías que él vendría? Como el anfitrión de la gala benéfica, Alex debía conocer la lista de invitados. Alex no lo negó. No puedes esconderte de él toda la vida. Nova no estaba enfadada. Al contrario, pensaba que Alex tenía razón. No podía evitar a Francisco para siempre. Tampoco podía fingir que estaba muerta para el resto de su vida. Ahora que finalmente habían hablado cara a cara, ya no tenía nada que dejar atrás. Pero, continuó Alex de repente, hace un momento dijiste que yo era tu novio. ¿Usarme como escudo sin avisarme antes? ¿Querías que mi relación con él fuera aún peor? Nova levantó una ceja con tranquilidad. No fue un escudo. ¿No me preguntaste la última vez si de verdad no me daba cuenta de lo que querías? La sonrisa de Alex se congeló. Pareció entender lo que ella quería decir. De pronto se puso nervioso. ¿Estás diciendo que quieres estar conmigo? En el momento en que los fuegos artificiales explotaron en el cielo aquella noche, Nova ya había encontrado su respuesta. Alex era un hombre muy bueno. Si era con él, estaba dispuesta a intentar creer en el amor una vez más, a ser valiente otra vez. Cuando Nova asintió, Alex la atrajo de repente hacia sus brazos. Su corazón latía con fuerza. En ese instante, todo parecía finalmente completo. Nova, no te decepcionaré. Capítulo 22. Francisco no estaba dispuesto a rendirse. Descubrió dónde vivía Nova y pasó toda la noche esperándola abajo. Cuando amaneció y vio a Nova bajar del edificio junto a Alex, sus ojos se volvieron rojos de inmediato. Lleno de ira, corrió hacia ellos y golpeó a Alex en el rostro. Alex no devolvió el golpe. Nova, al verlo, se enfadó. Sostuvo a Alex y miró a Francisco con la rabia contenida. ¿No fui lo suficientemente clara anoche? ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Antes, sin siquiera averiguar la verdad, me castigaste por culpa de Valeria. Yo no hice nada, pero en tus ojos me convertí en una mujer calculadora. ¿Te decepciona que no haya muerto? ¿Preferirías que muriera antes que verme vivir mejor que antes? Los ojos de Francisco estaban llenos de sangre mientras negaba con la cabeza. Abrió la boca para decir algo, pero Nova ni siquiera quería mirarlo más. Ayudó a Alex a subir al coche. Luego regresó frente a Francisco. Si sigues aferrándote así, lo diré una vez más. Ya te he olvidado por completo. Como puedes ver, ya he empezado una nueva vida, así que espero que no vuelvas a molestarme, tú y él. Francisco no podía creerlo. La chica que había prometido estar con él toda la vida, ¿cómo podía abandonarlo tan fácilmente? Él me salvó,
Me dio una nueva vida. Me enseñó a amarme a mí misma y a creer que puedo vivir la vida que deseo, sin depender de nadie. La furia en los ojos de Francisco aún no desaparecía. No sabes qué clase de persona es. Se acercó a ti a propósito para enfrentarse a mí. Si supieras el odio que hay entre nosotros, sabrías que no tiene buenas intenciones contigo. No quiero saber nada de vuestros conflictos. Solo sé que él me trata bien. Eso era todo lo que Nova quería decir. Al reencontrarse con Francisco, comprendió que entre ellos ya no quedaban palabras. Nova, dame otra oportunidad. Prometo tratarte bien. Nova apartó su mano con disgusto. Francisco, deja de hacer esto. Esas fueron las últimas palabras que le dijo. Luego subió al coche. El vehículo se alejó rápidamente frente a Francisco. Francisco nunca había imaginado que perdería a Nova 2 veces en su vida. Cuando la vio la noche anterior, había sentido una felicidad indescriptible al descubrir que seguía viva. Por un momento pensó que el cielo se había compadecido de él y le había dado una oportunidad para empezar de nuevo. Pero la realidad le dio un golpe brutal. Lo que se pierde, no siempre puede recuperarse. Dentro del coche, el corazón de Nova latía con fuerza. No sabía si era por Francisco o por Alex sentado a su lado. Alex recordó que la noche anterior, mientras Nova dormía, había contestado una llamada de Francisco. Francisco lo había confrontado, preguntándole si todo había sido planeado. Alex lo admitió sin problema. Claro que estaba feliz de ver que Nova y Francisco ya no tenían nada que ver. La falsa muerte había sido simplemente para evitar que Francisco siguiera persiguiéndola. Ahora, al ver que Nova realmente ya no sentía nada por Francisco, pensó que ya no era necesario que siguiera escondiéndose. Decir las cosas cara a cara no era algo malo. Alex, Nova habló de repente. Lo miró con una expresión inquisitiva. ¿Estabas actuando hace un momento? Podías haber esquivado el golpe de Francisco. Alex levantó una ceja y sonrió. Sí, estaba actuando. Quería que sintieras un poco de lástima por mí. Nova tocó suavemente su rostro golpeado, sintiendo una leve incomodidad en el pecho. ¿Desde cuándo? No terminó la pregunta, pero Alex parecía haber entendido. Hace mucho tiempo. Tal vez desde la primera vez que apareciste con él en un evento público, o tal vez desde la primera vez que me vendaste la herida. En resumen, mucho antes, Alex ya se había enamorado de Nova. En ese entonces, Nova solo tenía ojos para Francisco. Aunque Alex tenía sentimientos, nunca pensó realmente en arrebatársela, hasta que escuchó que Francisco iba a casarse, y que la novia no era Nova. Entonces pensó que tal vez su oportunidad había llegado. Nova, si te digo que me alegré mucho cuando supe que habías roto con él, ¿te enfadarías? Nova frunció ligeramente el ceño. Le parecía un poco ridículo y también gracioso. Nunca imaginó que alguien que parecía tan intimidante hubiera estado interesado en ella desde hacía tanto tiempo. Entonces, ¿fue amor a primera vista? Alex no lo negó. Algo así. El coche quedó en silencio durante un momento. Alex estaba visiblemente nervioso. ¿No estás enfadada? Nova lo miró. ¿Por qué debería estarlo? ¿Por qué llevas mucho tiempo planeándolo? Pensó durante un rato. Lo que realmente quería decirle era gracias. Alex, en realidad debería agradecerte. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado la noche del secuestro. Y si no hubieras arreglado todo después, no habría podido marcharme de allí tranquilamente ni tener la vida que tengo ahora. De hecho, ella ya sabía que Alex se había quedado allí para cuidarla, aunque en ese momento no imaginó que sus sentimientos fueran románticos. Entonces, dijo Alex con una sonrisa nerviosa, déjame preguntártelo oficialmente otra vez. Nova, ¿quieres ser mi novia? Los ojos de Nova comenzaron a humedecerse. Asintió con timidez. El rostro de Alex se iluminó de alegría. Con cuidado tomó su rostro entre las manos y la besó. Desde ese momento en adelante, Nova podría ser libre de ser ella misma. Sabía que, pasara lo que pasara, Alex siempre estaría a su lado, tomando su mano y caminando junto a ella hacia el futuro.